Bienvenidas y bienvenidos nuevamente a un episodio de Preguntale a un productor, donde agarro las preguntas que ustedes me hacen en Instagram, que voy a dejar mi usuario acá abajo, que todo el tiempo hago preguntas y respuestas en mis historias y les pregunto a ustedes qué videos quieren ver en el canal y los respondo acá. Así que vamos a hablar sobre mezclas de referencia, para qué sirven y cómo te pueden ayudar realmente a tener una mezcla mucho más balanceada y apretada y que mejoren muchísimo tus mezclas y producciones. Hola, soy Luis Piluso, este es el Capitán Estudio, donde hablamos todo sobre producción musical, así que si no te querés parar ningún video, hace 3 años que estamos subiendo todas las semanas. Te invito a suscribirte abajo para no perderte ninguno. Esto de cómo utilizar mezclas de referencia es algo que les cuesta mucho a la gente entender, pues siempre escuchamos entrevistas a los mejores y las mejores mixers del mundo y que se la pasan hablando de que utilizar mezclas de referencia son cosas sumamente importantes a la hora de tener una mezcla que esté bien balanceada y que sea apta comercialmente. La mezcla de referencia quiere decir poner otra canción que se adapte a los criterios estéticos que estamos buscando en nuestra mezcla para poder utilizar la referencia y poder emular o copiar. Igualmente ahora vamos a entrar en detalle con lo que me refiero. Pero primero quiero dejar sentados un par de cosas que son importantes saber. No hay dos mezclas iguales. No hay dos mezclas que se hayan utilizado exactamente el mismo tratamiento de dos canciones de dos artistas distintos. Por ende tampoco hay ningún tipo de estándar a la hora de a qué volumen tienen que estar los elementos dentro de una mezcla, como sea la voz, la batería, de cosas así. No hay un número específico de decibeles en el cual tiene que estar ubicado en la mezcla. Hay algunas referencias que se utilizan, como los famosos globitos de los libros viejos, esos de los 80s, que nos marcan más o menos visualmente dónde tienen que ir las cosas, pero esas cosas no son más que una especie de guía para poder empezar. Lo mismo que las guías de ecualización, que a mí no me parecen que sirvan demasiado, pero son cosas que por ahí uno, cuando está recién empezando y no tiene ni idea de nada, te puede servir para darte una especie de idea. Pero está bueno ya romper el mito, pinchar el globo y decirles que no hay ningún estándar y que es al pedo buscar esa información, porque no se trata de eso. Luego, otra cosa que quiero mencionar es que si nosotros ya sabemos un montón del lado técnico, pues estamos estudiando en una carrera o algo así, y sabemos el lado técnico del audio, quiero aclarar que una mezcla que esté bien técnicamente, o sea, que se haya hecho los procesos como nos enseñaron los libros y cosas así, no quiere decir que sea una buena mezcla y tampoco quiere decir que esté sirviendo la canción, porque nadie va a escuchar con un manual en la mano. Lo importante cuando estamos mezclando es poder resaltar la composición de la canción y lo que estamos tratando de transmitir. Con eso me refiero a transmitir emociones. Otra cosa es que nadie, pero absolutamente nadie, se va a dar cuenta si vos utilizaste un compresor de una marca comparado a otra, si utilizaste un compresor analógico comparado a un compresor de plugin. La gente se va a dar cuenta si fue una mezcla que estuvo bien hecha o no. Y no les cuento la cantidad de mezclas y producciones que escuché que fueron grabadas en los mejores estudios, utilizando todos los equipos analógicos que cuestan una fortuna. Y sonaba espantoso, plano. Y no hubo ningún tipo de criterio detrás de por qué utilizar una cosa, por qué utilizar otra. Era simplemente decir, como estamos yendo a este lugar que tiene todos estos equipos que son re famosos y cada uno cuesta $3.000 y es de los 70 y este es valvular y trae 13 válvulas adentro y es el mismo micrófono que utilizó Mick Jagger para cantar. y todo lo que quieras. Pero lo que importa es la canción, gente. Así que la buena noticia es que si vas a utilizar una mezcla de referencia, no necesitas tener los mismos equipos que utilizó la persona que estaba mezclando ni produciendo, porque eso fue una casualidad de lo que esa persona tenía. Nosotros podemos aprender el concepto que tuvo detrás esa persona a la hora de trabajar y poder utilizar la misma lógica de pensamiento, quizás, que eso es lo más importante siempre que digo cuando uno está mirando tutoriales. En vez de fijarse y anotar exactamente qué hizo la persona, qué frecuencia subió, qué frecuencia quitó, ese tipo de cosas, tratar de meterse en la mente de la otra persona y tratar de entender por qué lo hizo. Entonces nos va a dar herramientas para saber cómo presentarnos ante situaciones similares. Y si copias la mezcla de referencia de forma textual, te aseguro que no va a servir para tu canción, a menos que estés haciendo un cover con exactamente los mismos tracks o cosas así. Entonces por ahí sí te sirve, pero en general no. Así que te voy a dar un par de guías, porque todo esto a mí me costó un montón de tiempo entender, y hasta años me costó entender cómo utilizar mezcla de referencias. Y al principio no las utilizaba porque no sabía, me complicaban más de lo que me ayudaban, me dejaba todavía más confundido y no sabía bien qué era lo que tenía que hacer con una mezcla de referencia. Entonces yo lo que quiero hacer es poder darte un par de tips de cómo yo los utilizo, a ver si te sirven. Y por favor, si te sirvieron, volvé a este video, dejame un comentario,
también me encantaría saber si vos estás utilizando ya mezclas de referencia, bajo qué concepto las estás utilizando. Si podés explayarte un poco sobre eso en los comentarios, yo leo absolutamente todos y siempre me pongo a responder, así que los espero ahí. Ahora sigamos. Entonces, dicho todo esto de lo que dije antes, ¿Para qué mierda queremos utilizar una mezcla de referencia? las mezclas de referencia sirven para limpiar tus oídos. ¿Qué quiero decir con esto? Es como limpiar el paladar. Es muy común en situaciones de comida o bebidas que se haga esto, de limpiar el paladar para poder sentir el gusto nuevo de las cosas. Entonces, por ejemplo, no sé si te pasó alguna vez, si te comiste un chocolate y después te tomaste un vaso de Coca-Cola. La Coca-Cola deja de tener gusto dulce y pasa a tener un gusto horrible, y eso por la relación de lo dulce comparado al chocolate. O si vos, por ejemplo, en una cata de vinos, o si te tomaste varias cervezas de distintas marcas y estás probando distintos sabores, ya después de haber probado un par, ya no te das cuenta de la diferencia. Y eso es porque estás consumiendo exactamente lo mismo sin parar. Y no tuviste un descanso. Entonces con los oídos queremos hacer lo mismo. Hay veces que estamos horas y horas y horas y horas y horas y horas y horas trabajando sobre una mezcla y le estamos agregando más graves, le estamos agregando más impactos, le estamos agregando más agudos, más distorsión. Más y más y más cosas. Sin tomar un segundo y decir, esperemos, volvamos para atrás, descansemos el oído y volvamos a escuchar. Porque siempre nos sucede que cuando ya estamos recontra quemados de estar trabajando todo el día, volvemos al día siguiente del estudio, escuchamos la canción y sabemos exactamente qué es lo que tenemos que cambiar, porque teníamos los oídos frescos. Entonces, una manera de engañar a nuestro oído es utilizando mezclas de referencia. Al utilizar mezclas de referencia, permite que tu oído se olvide de lo que estaba escuchando antes, porque nosotros tenemos una retención de sonidos de solamente 10 segundos. Entonces, eso es una muy buena noticia, porque nosotros si escuchamos otra música, nos permite volver a escuchar nuestra música con oídos frescos. Y esa es la razón principal por la cual utilizar mezcla de referencia. Entonces, hasta que no sepas exactamente cómo utilizar una mezcla de referencia, empezá utilizándola solamente para limpiar tus oídos y volver a escuchar tus mezclas con un oído crítico mucho más claro. Tip número 2. Si tu mezcla está sonando con más agudos o más graves que la canción que estás utilizando de referencia, suponiendo que es una canción de referencia comercial que fue mezclada por profesionales de la industria, en general vas a ser vos la persona que está pasada de graves o de agudos y tenés que justamente corregir eso. El problema de que si te pasás de graves, por más de que cuando estás comparando decís, uy, la mía suena mejor. no es así, porque después te vas a otro lugar a escuchar tu mezcla y las frecuencias graves van a hacer que empiecen a vibrar cositas. Como por ejemplo, si estás en un auto empiezan a vibrar las puertas. O si estás en, no sé, con un parlante Bluetooth apoyado sobre una mesa, empiezan a vibrar las cosas que están encima de la mesa. Y es insoportable escuchar música de esa forma. Tip número 3. Te conviene hacer un level match con la referencia. Esto quiere decir que la referencia en general ya está masterizada. Si la estás escuchando de Spotify, si la estás escuchando directamente de un CD. Bueno, sí, no soy centennial. Entonces, todos los que utilizamos CDs, comenten abajo. El problema es que si nosotros no tenemos las dos mezclas al mismo volumen, la de referencia y la nuestra, vamos a sentir que la original, o sea, vamos a sentir que la de referencia, que ya está masterizada, va a tener más calidad. Pues va a estar a un volumen mucho más alto que la mezcla que estamos trabajando, pues ya está masterizado. El problema es que psicoacústicamente sentimos que el más volumen es más calidad. Cuando en realidad no es así, es solamente más volumen. Pero nosotros percibimos de esa forma, entonces cada vez que nosotros queremos comparar dos cosas, las tenemos que comparar al mismo volumen para escuchar realmente la diferencia. No dejes que tus oídos te engañen. La razón número 4 para utilizar mezclas de referencia es, y esto es un tip también, que te permite entender el recinto, que te permite entender mucho mejor el recinto donde estás escuchando música y mezclando. Entonces, yo te recomiendo que te armes una playlist de 5 canciones más o menos que te parezcan que suenan muy bien y que las conoces de memoria. Cosa que vos cuando te vas a un lugar distinto escuches esas canciones y escuches cómo responde esa habitación, ese control room. Porque va a haber lugares que por ahí tengan unos modos de resonancia que acentúen los graves y que si vos no te acostumbraste al sonido de ese lugar, el problema es que vas a empezar a bajarle los graves a tu mezcla y va a quedar sin graves. O mismo puede ser al revés, que se están cancelando los graves y que los estás aumentando muchísimo. Y otra razón por la cual sirven muchísimo las mezclas de referencia y yo las utilizo bastante es, más que nada, la forma en la cual yo las utilizo es para chequear los graves y para chequear las voces. Los graves son elementos que hay que, en general, darles forma
más en mezclas modernas que tienen todo ese low end pesado y definido. Entonces, cuando uno está trabajando sobre graves, uno tiende a subirle bastante volumen para poder escucharlos bien. Entonces, empezás a sentir que tu mezcla está grandota y hermosa, y después escuchás otra mezcla y no tiene nada, y no tiene esa misma cantidad de graves. Entonces, te ayuda para decir, bueno, volvamos para atrás, bajemos un poco, ya que los trabajamos, le bajamos el volumen. Eso es una de las cosas que yo suelo tener de ese tipo de problemas, que por ahí, como estoy trabajando los graves, le subo muchísimo, pero al utilizar una mezcla de referencia, ahí me rescato y los bajo bastante. Y el otro tema que es súper importante dentro de lo que es la comparación es las voces. Para escuchar si a tu voz le falta agudos, si no está muy brillante, por ahí está muy estridente comparado a la mezcla, si está muy fuerte, si está muy bajita. Son todas cosas que hay que preguntarnos a la hora de estar mezclando, porque nos va a ayudar muchísimo a tener más control y que nuestra mezcla quede bien balanceada y no necesitar salir y entrar al estudio tantas veces. Hay veces que tenemos que entregar mezclas con un deadline y no tenemos tiempo para tener un par de días para seguir haciendo correcciones. Entonces, utilizar mezclas de referencia nos permite engañar nuestro oído y tener ese oído fresco constantemente. Entonces, espero que te haya servido esta respuesta. Me encantaría saber abajo si estás utilizando mezclas de referencia, cuáles son tus temas favoritos para utilizar de referencia. Y otra cosa que quiero decir es, no se concentren tanto en copiar las mezclas. Ténganlo más como una especie de balance tonal. Pues si se pone a perseguir los elementos de la mezcla que están utilizando de referencia, van a terminar enroscándose en algo muy complicado. Hay que recordar que lo que estamos haciendo es mezclar una canción y generar una emoción desde esa. No hay ningún estándar, así que disfrutémoslo. Hay canciones que suenan oscuras y que nos transmiten un montón de cosas. Hay canciones que no tienen nada de graves y que están medio distorsionadas y que aún así te transmiten una emoción y aún así son hitazos. Entonces todo eso hay que tenerlo en cuenta. Y que lo más importante acá es el arte. Nadie sabe qué usaste, si usaste plugins, si usaste equipos analógicos, ni nada de eso. Así que no paré de hablar un segundo. Bueno, los dejo tranquis, les dejo acá más videos para que puedan seguir mirando. Me pueden seguir en Instagram para hacerme más preguntas en las historias que hago todas las semanas. Y siempre publico ideas que me tienen ustedes, ideas para hacer videos o preguntas que tengan. Así que nada, soy Luis Piluso y nos vemos en el próximo video.